Hay quien dice que vivimos en un sueño del que pocos se molestan en despertar. Y hay quien asegura que ese sueño no es solo un producto de nuestra mente, sino una construcción cuidadosamente diseñada para mantenernos atrapados en un bucle de deseos, miedos y olvido. A lo largo de la historia, distintas tradiciones han llamado a ese sueño de muchas maneras. Los gnósticos lo llamaban el reino del demiurgo. Los budistas samsara. Los filósofos estoicos, la opinión común. Pero todos coincidían en algo: para salir de él, antes hay que morir a él. Morir al mundo no es morirse físicamente. Es algo más sutil y más cruel. Es dejar de creer que las recompensas del sistema tienen valor. Es mirar la carrera, el dinero, el éxito social, los aplausos, y sentir un vacío donde otros sienten hambre. Es como si un mecanismo interno se rompiera y ya no pudieras volver a tomar en serio lo que todo el mundo toma en serio. Esa ruptura puede llegar temprano. Hay quienes desde niños intuyen que la promesa de la educación, del trabajo estable, de la jubilación, es un espejismo. Lo ven en la contradicción de los adultos, en la fragilidad de sus discursos, en el miedo que esconden detrás de sus certezas. Y aunque intentan explicarlo, nadie les cree. Porque los que duermen se irritan cuando alguien señala que la cama es incómoda. El problema contemporáneo es que morir al mundo ya no se hace en monasterios ni con comunidades de apoyo. Ahora se hace en soledad. En habitaciones alquiladas, en cabañas perdidas, en apartamentos anónimos. La persona que despierta se encuentra de repente fuera del rebaño, pero sin mapa y sin compañía. Y entonces la lucidez se vuelve un peso. Porque ver la verdad no es tan difícil. Lo difícil es seguir viviendo después de verla. Alguien escribió una vez en los papiros del Mar Muerto que el mundo es como un vino que embriaga a los que lo beben, y que el justo es aquel que se niega a probarlo. Pero el texto no explica cómo vivir teniendo sed y rechazando la única copa que te ofrecen. Esa sed, esa ansiedad, esa nostalgia de algo que nunca se tuvo pero se intuye, es la marca de fábrica del que ha muerto al mundo sin haber encontrado todavía otro lugar donde nacer. En los escritos de los primeros ermitaños cristianos, los que huían al desierto, hay una expresión repetida: permanecer en la celda. Ellos creían que la soledad no era un castigo, sino un crisol. Que si lograbas no enloquecer en el aislamiento, tu alma se volvía como una lámpara de aceite puro, humilde, quieta, pero encendida. Hoy no hay desierto que no tenga antenas. No hay celda sin internet. Y la prueba es más dura, porque el mundo ya no solo te tienta desde fuera, sino que se mete por la pantalla y te susurra que si no participas, si no compras, si no opinas, si no miras, entonces no existes. Y aún así, algunos resisten. Algunos eligen el hastío antes que la mentira. Prefieren despertar con ansiedad antes que con la tranquilidad de los que siguen soñando. No es una elección heroica. Es apenas una deformación, un desajuste, una grieta en el código. Pero de esas grietas, dicen, se cuela a veces algo que no es de este mundo. Y esa posibilidad, por remota que sea, es la que hace que sigan adelante. Porque si todo este circo es falso, entonces lo que viene después, aunque ahora no lo vean, tendrá que ser verdadero. Y esa fe sin pruebas, esa convicción húmeda, es lo único que no les ha podido robar los que manejan los hilos. Hay un gesto silencioso que acompaña a quienes han muerto al mundo: ya no esperan nada del mañana. No porque sean pesimistas o estén deprimidos, sino porque han comprendido que la estructura misma del futuro, con sus promesas, sus metas, sus cuando tenga tal cosa seré feliz, es parte del mecanismo de sujeción. El futuro es el anzuelo. El presente la herida. Y el pasado, el remordimiento por no haber vivido lo que nunca iba a suceder. Alguien dijo una vez en un texto anónimo medieval que el tiempo es el látigo del Dios menor, el que no puede crear nada eterno y por eso nos mueve siempre hacia adelante, para que nunca miremos atrás y veamos la verdad de nuestro origen. Ese Dios menor no quiere que descanses. Quiere que corras, que aspires, que acumules, que te compares, que sufras por lo que no tienes y que temas perder lo que has conseguido. Esa es su comida. Ese es su culto. Morir al mundo es, en gran medida, dejar de correr. Pararse en medio del camino y observar cómo los demás siguen la carrera, sudorosos, convencidos de que la meta existe y de que al cruzarla recibirán su premio. El que se ha parado sabe que la meta es otra línea de salida disfrazada. Sabe que el premio se desinfla en cuanto lo tocas.
Pero también sabe que esa parada le cuesta el desprecio de los que aún corren. Porque nada irrita más a un esclavo que ver a alguien que podría ser libre pero no hace nada con su libertad. Y entonces surge la gran paradoja: el que ha muerto al mundo parece inútil a los ojos del mundo. No produce suficiente. No consume. No aspira. No se reproduce con entusiasmo. No defiende ninguna bandera. No le importa el crecimiento económico ni el último modelo de nada. Es, para todos los fines prácticos, un desperdicio de recursos. Un agujero negro en el sistema de producción. Pero los que han pasado por esa muerte saben algo que los activos ignoran, que el sistema no puede matarlos del todo porque ya están muertos para él. No pueden ser chantajeados con la miseria porque ya viven en ella. No pueden ser tentados con el éxito porque ya no creen en él. Y esa inmunidad, aunque no produzca dinero ni poder, es una forma de victoria invisible. En las tradiciones orientales, se cuenta que el bodhisattva es aquel que podría salir del ciclo pero decide quedarse un poco más para ayudar a los que aún sufren. Pero existe otra figura menos conocida, más oscura, la del que se queda no por compasión activa, sino porque aún está atado a unos pocos seres inocentes que no pueden escapar sin él. Animales, a veces. Tierras, a veces. Unos pocos árboles, un río, un perro viejo. No es una misión grandiosa. Es un lazo pequeño, casi ridículo. Pero suficiente para que el que ya no tiene nada que hacer aquí siga respirando un día más. Y mientras respira, registra. Cuenta lo que ve. Lo graba. Lo escribe en un cuaderno o en un canal de internet que nadie visita. No para cambiar el mundo. Solo para que quede constancia. Para que cuando el viento borre sus huellas, quede al menos el eco de una voz que dijo: esto no es verdad. Yo vi el truco. Ya no me engañan. Ese es el archivo de los muertos en vida. Y aunque nadie lo abra nunca, ellos saben que poner algo por escrito, o en audio, o en cualquier forma que perdure un poco más que su propio aliento, es un acto de resistencia contra el olvido programado. Porque el mundo quiere que mueras dos veces, una cuando dejas de respirar y otra cuando nadie recuerda que supiste la verdad. La segunda muerte es la que más temen los arcontes. Por eso bloquean, silencian, asilan. No quieren que quede registro de que alguien, desde su rincón, les vio la cara. Hay otra capa en esta muerte al mundo que casi nunca se nombra: la pérdida de la capacidad de odiar. Suena contradictorio, porque el que se desprende del sistema suele llenarse de una rabia fría contra todo lo que lo aprisiona. Pero con el tiempo, si la muerte es real, esa rabia se vuelve innecesaria. El odio todavía te ata. Te obliga a mirar al enemigo, a medir tus fuerzas contra las suyas, a desear su caída. Y quien odia, aunque sea al verdugo, sigue viviendo en el mismo edificio que él. La muerte completa llega cuando ni siquiera eso importa. Cuando ves al arconte, al sistema, al mundo entero, y sientes algo parecido a lo que sientes por una tormenta lejana. Sabes que existe. Sabes que puede hacer daño. Pero no te pones a maldecir el viento. Cierras la ventana y sigues. Ese desapego no es indiferencia fría. Es otra cosa. Es entender que el enemigo no es personal. El sistema no te odia. No tiene sentimientos. Solo funciona. Y tú, al morir al mundo, te conviertes en una pieza que ya no encaja en su engranaje. Te expulsa, te ignora, te deja en un rincón. Y ese rincón, por pobre que sea, se vuelve tu territorio. Los libros de sabiduría de la antigüedad tardía, esos que se encontraron envueltos en pieles de cabra en cuevas del desierto, hablaban de un estado al que llamaban la indiferencia gloriosa. No era pereza ni abandono. Era la capacidad de actuar sin que el resultado te definiera. De sembrar sin esperar cosecha. De hablar sin exigir respuesta. De vivir sin necesitar que la vida tenga un sentido que puedas explicar. Ese estado es casi imposible de alcanzar si uno sigue inmerso en las reglas del mundo. Pero ¿quién ha muerto al mundo? ¿Quién ha dejado de valorar las monedas con las que el sistema paga? Empieza a rozarlo sin saberlo. No es felicidad. No es paz. Es apenas un cansancio que ha dejado de quejarse. Un silencio que ya no pide ser llenado. Alguien preguntó una vez a un viejo ermitaño sirio cómo sabía que había muerto el mundo. Y el viejo respondió: antes, si perdía una moneda, lloraba. Si me elogiaban, sonreía. Si me insultaban, temblaba. Ahora, la moneda,
El elogio y el insulto son el mismo ruido. Y yo ya no distingo los ruidos. Solo oigo el viento. Esa es la meta. No una luz brillante. No un éxtasis. Un viento que todo lo iguala. Y el que llega a ese viento ya no puede ser manipulado. Ya no le duele el futuro. Ya no le pesa el pasado. Ya no le importa si alguien recuerda su nombre o si sus palabras se pierden. Por eso, a lo largo de los siglos, los que han muerto al mundo han dejado tan pocos rastros. No porque tuvieran miedo, sino porque una vez que encuentras ese viento, la necesidad de dejar huella desaparece. Se vuelve tan natural como respirar. Y la respiración no escribe libros. Pero algunos, aún en ese estado, siguen dejando testimonio. No por vanidad, no por esperanza, sino por un resto extraño de compasión hacia los que aún buscan. Saben que la mayoría no encontrará el viento. Saben que no pueden llevarlos de la mano. Pero dejar una señal, una pequeña piedra en el camino, un audio en un rincón olvidado de internet, es un acto que no cuesta nada y que quizás, dentro de 100 años, alguien agradezca. Esa es la paradoja final. El que ha muerto al mundo ya no necesita que su vida tenga sentido, pero a veces la tiene, aunque sea sin querer. Sin buscarlo, se convierte en faro para otros náufragos. Y el faro, que no elige alumbrar, alumbra igual. Hasta que un día el viento cesa, el faro se apaga, y el que se fue no vuelve. No porque no pueda, sino porque ha aprendido, de una vez por todas, que volver sería comenzar de nuevo el error. Y ya no quedan fuerzas para eso. Ya no quedan ganas. Ya no queda mundo al que volver. Sigue la voz, como quien camina por un páramo y va contando lo que ve sin esperar a nadie. Hay una pregunta que los vivos no se hacen, y los muertos al mundo ya no necesitan responder. La pregunta es, ¿para qué sigo? Los vivos la evaden con distracciones, con proyectos, con la ilusión de que el próximo logro les dará la respuesta. Los que han muerto al mundo, en cambio, la miran cara a cara, y lo que ven no es un abismo, sino una pared blanca. Sin grietas. Sin puertas. Sin mensaje. Y entonces comprenden que la pregunta estaba mal formulada desde el principio. No se trata de encontrar un para qué. Se trata de constatar que ya no hay un para qué, y que eso no es una tragedia. Es, sencillamente, la verdad. Como la gravedad. Como la respiración. Como el latido de un perro viejo que duerme a tus pies mientras afuera llueve. No hay un sentido profundo en ese latido. Pero está. Y eso basta. Los sistemas de control, las religiones, las filosofías de autoayuda, todas ellas se alimentan de la angustia por el sentido. Te venden un propósito como quien vende un abrigo para el frío existencial. Pero el que ha muerto al mundo se ha dado cuenta de que el frío no es el enemigo. El frío es solo temperatura. Y el abrigo una tela más que te ata a este reino de apariencias. Desnudo de propósitos, el que despertó empieza a moverse de otra manera. Ya no construye para dejar legado. Ya no habla para ser escuchado. Ya no escribe para ser leído. Lo hace porque sí. Porque el gesto de crear, vacío de intención, es lo único que se parece a la libertad. Un animal no pregunta para qué caza. Caza porque es su naturaleza. El que ha muerto al mundo crea porque ya no puede no crear. Es su reflejo condicionado, pero sin la ansiedad del resultado. Y en ese crear sin esperanza, a veces, aparece algo parecido a la belleza. No la belleza que venden las galerías o los algoritmos. Sino esa belleza inútil de una piedra bien puesta en un muro que nadie verá. De una palabra dicha en voz baja en una habitación vacía. De un acorde que se desvanece antes de que alguien pueda grabarlo. Los textos de los primeros ermitaños, esos que se escribían en griego sobre papiros gastados, hablaban de la praxis sin motivo. Era una expresión técnica que significaba hacer lo correcto no porque Dios te lo mandara o porque esperaras una recompensa, sino porque hacer lo correcto era la única forma de no volverse loco en medio de la locura colectiva. No había cielo al final. No había infierno. Solo la paz momentánea de una acción limpia en un mundo sucio. Esa enseñanza se perdió cuando el cristianismo se hizo imperio. Porque un imperio necesita que hagas las cosas por miedo o por premio. No soporta la gratuidad. No entiende la acción sin beneficio. Por eso persiguió a los que actuaban sin motivo, los llamó herejes, los quemó o los enterró en muros. Pero la semilla quedó. Y hoy, en los márgenes, hay quienes la rescatan sin saberlo.
Gente que cuida animales porque sí. Que limpia un bosque porque sí. Que graba un vídeo porque sí. Que escribe un libro que nadie leerá porque sí. No buscan el cielo. No temen al infierno. Solo están haciendo lo que les sale del alma, aunque el alma ya no sepa bien qué es. Ese es el último gesto del que ha muerto al mundo, actuar sin testigos, sin jueces, sin premio, sin castigo. Como un árbol que echa raíces en la roca. No crece para ser talado ni para dar sombra. Crece porque es lo único que sabe hacer. Y al final, cuando la roca se agrieta y el árbol seca, alguien que pase por allí años después quizás vea una forma rara en la madera muerta. Y esa forma, sin quererlo, le hará una pequeña grieta en su propio sueño. Y esa grieta, minúscula, será suficiente para que alguna noche despierte un instante y se pregunte ¿y si todo esto es falso? Esa pregunta solitaria como una estrella apagada, es el único fruto que los muertos al mundo dejan caer antes de desaparecer del todo. No la respuesta. La pregunta. Porque las preguntas, a diferencia de las respuestas, no envejecen. Y siempre pueden plantar la semilla de una nueva muerte. El día a día del muerto en Cristo no tiene nada de espectacular. No hay arrebatos místicos ni visitas de ángeles. No hay señales en el cielo ni voces que dictan profecías. Es, ante todo, una rutina de vacío fértil. El que ha muerto ya no vive él, sino Cristo en él, como escribió aquel perseguido en el camino de Damasco. Pero eso, traducido a las horas de un reloj, significa algo muy sencillo: despertar sin la urgencia de demostrar nada. El muerto en Cristo se levanta cuando el cuerpo quiere, no cuando el deber llama. No tiene prisa porque ya no cree en las recompensas del tiempo. El tiempo para él es solo el soporte sobre el que se despliega la paciencia. Y la paciencia, dice un refrán antiguo, es la hermana pequeña de la esperanza. Pero él ya no espera. Sabe que lo que ha de venir ya está aquí, aunque no se vea. El primer gesto del día suele ser respirar. Parece obvio, pero no lo es. Los vivos respiran sin darse cuenta. El muerto en Cristo, en cambio, a veces retiene el aire un segundo. Solo para sentir que sigue habiendo un puente entre el alma y el cuerpo. Luego se levanta, prepara algo caliente si puede, y se sienta en silencio. No medita. No reza. Solo está. Como una piedra en un río que ya no espera ser tallada. Durante el día, hace las cosas que el cuerpo pide: comer, limpiar, atender a los seres que dependen de él. Pero las hace sin el ruido interno del que las hace para acumular méritos. No hay méritos. No hay pecado. Solo hay lo que se hace y lo que no se hace. Y todo parece igual de liviano. Lavar un plato tiene el mismo peso que escribir un poema. Porque ya no hay nadie que pese las acciones. A veces, alguien del mundo se cruza en su camino. Un vecino. Un recuerdo. Una llamada. El muerto en Cristo responde con amabilidad, pero sin involucrarse. No porque sea frío, sino porque ya no tiene la energía para fingir que las tramas del mundo son importantes. Escucha. Asiente. Incluso ayuda si puede. Pero en su interior, todo eso es como el ruido de la lluvia en el tejado: existe, pero no lo moja. La tarde suele ser la hora más larga. El sol declina y el muerto en Cristo no tiene planes. No hay proyectos pendientes ni metas incumplidas. Solo el presente que se estira como una goma elástica. Y en ese estiramiento, a veces, aparece una paz extraña. No la paz que el mundo da, sino la que queda cuando ya no hay nadie que quiera hacer la guerra. Esa paz no se siente. Se habita. Como se habita una casa vacía con las ventanas abiertas. Comer es otro rito mínimo. El muerto en Cristo come lo que hay, sin queja ni alabanza. No ayuna por disciplina ni se abstiene por virtud. Solo come porque el cuerpo lo pide. Y mientras mastica, da gracias sin palabras. No a un Dios con rostro, sino a algo que está más allá de los nombres. Algo que los teólogos llaman el Padre, pero que él prefiere no llamar de ninguna forma. Porque los nombres, cuando mueres al mundo, se caen como escamas. Al anochecer, si tiene fuerzas, escribe algo o graba algo. No para nadie. Solo para dejar constancia de que un día más ha pasado y él sigue sin ser del mundo. A veces, esas notas son profundas. Otras, son un simple: hoy hizo frío.
da igual. El gesto es el mismo, testimoniar la propia ausencia. Antes de dormir, el muerto en Cristo revisa su día. No para examinar sus pecados ni para medir su santidad. Solo para ver si en algún momento se olvidó de que ya no es de aquí. Si notó un resquicio de apego, un destello de orgullo, una puntada de deseo. Si lo encuentra, no se culpa. Sonríe con tristeza y lo deja ir. Porque la muerte al mundo no es perfecta. Es solo una dirección. Y a veces, en el camino, te entra la tentación de mirar atrás. Finalmente, apaga la luz. No reza. No pide nada. Solo se acuesta y confía. No en un plan divino, sino en el simple hecho de que si ha llegado hasta aquí sin romperse, puede llegar hasta mañana. Y el mañana, cuando llegue, será otro día igual. Vacío. Paciente. Muerto. Ese es el día a día del muerto en Cristo. No es una vida heroica. No es un camino de espinas. Es apenas un respirar consciente entre dos silencios. Y ese respirar, para quien ha entendido, vale más que todas las riquezas del mundo. Porque es libre. Y la libertad, aunque parezca nada, es lo único que el mundo nunca podrá dar. La paradoja final del que muere al mundo es que el reino al que aspira no está fuera, sino dentro. Pero tampoco está dentro, porque dentro sigue habiendo restos del viejo hombre, recuerdos, apegos, miedos con nombre propio. Así que el reino está dentro y fuera a la vez. Dentro como semilla, fuera como horizonte. Y mientras el que despertó vive en la tierra, ese reino no se manifiesta del todo. La tierra lo tapa. La materia lo ensucia. El ruido de los vivos lo ahoga. Pero cuando llega el momento de soltar el cuerpo, no como un drama, sino como quien se quita un abrigo pesado después de una larga caminata, entonces la tierra ya no interfiere. El que se va no tiene que construir el reino ni merecerlo. Simplemente lo reconoce. Porque siempre estuvo ahí. Era el fondo del cuadro que nadie miraba. Volver al reino no es ganarse un premio. Es constatar un hecho, nunca se salió de él. Lo que llamamos vida en este mundo era una superposición, una pesadilla lúcida, un sueño lúcido. Pero la vigilia auténtica no es algo que se alcance. Es algo que se recuerda. Y el recuerdo, cuando llega, no viene con trompetas ni con luces. Viene con una certeza suave, ya estoy en casa. Aunque mi casa no tenga paredes. La parte positiva, si se le puede llamar así, es que la muerte no es el enemigo. El enemigo era creer que esta vida era la única. Y ese engaño ya no te pertenece. Por eso puedes dejar de temer. No porque hayas encontrado una seguridad absoluta, sino porque has entendido que la seguridad era parte de la trampa. El que busca seguridad busca cadenas disfrazadas. Entonces, sí, hay que morir. No hay otro camino. Pero morir, para el que ya está muerto al mundo, es apenas el último gesto de una obra que terminó hace tiempo. El telón cae, el actor se va, y nadie le pide que vuelva a actuar. Porque su actuación ya fue. Y fue verdadera. Esa es la única buena noticia, que el reino, aunque no esté en la tierra, te estaba esperando. Y no con los brazos abiertos, sino con la simple hospitalidad de lo real. Bienvenido a casa. Nunca te fuiste. Solo lo olvidaste. Ahora ya no.